Muy buenas noches para todos, deseándoles a todos que se encuentren bien. Un cordial saludo de Pascua en esta octava de Pascua que ya finalizamos hoy, o ya el día de mañana, con este segundo domingo de Pascua, la fiesta de la Divina Misericordia. Espero pues que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien, dando pues continuidad a este tema de los profetas. Entonces vamos a seguir, como siempre lo hacemos, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, le pedimos al Espíritu Santo que sea Él guiando esta enseñanza, que sea el Espíritu Santo a través de su palabra hablándonos al corazón, y que ante todo en un momento como el que nos encontramos sea el Espíritu Santo llenando nuestro corazón de esperanza, sea el Espíritu Santo llenando nuestro corazón de alegría, aún en medio de estas dificultades. Pidámosle al Señor que a través de estos textos proféticos que vamos a compartir en esta noche, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en Él sea cimentada, sea fortalecida, que nos ayude a vivir con intensidad este tiempo de Pascua, queridos hermanos. Sentir de que realmente Jesús está vivo y resucitado en medio de nosotros. Que a pesar de todas estas realidades de injusticia, que a pesar de todas estas realidades de muerte que se acercan a nosotros, que nos rodean, es saber de que Cristo ha vencido la muerte, es saber de que Cristo ha vencido el pecado y de que en Él está puesta nuestra esperanza. Porque como lo dice su palabra, quien cree en Él no morirá para siempre. Te pedimos, Espíritu de Dios, de que nos ilumines, te pedimos, Espíritu de Dios, de que llenes nuestra vida, de que nos ayudes, Señor, a mirar este tiempo, un tiempo de purificación, un tiempo de restauración ante todo para nosotros, pero también para el mundo entero, que podamos sacarle el mayor provecho, Espíritu Santo. Ven y haz que todo lo que hagamos y digamos en esta noche, en esta enseñanza, en esta reflexión que transmitimos a través de las redes, sea para mayor gloria, para mayor honra tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos avanzando. Ya hemos visto algunos de los profetas menores. En el día de hoy vamos a ver pues como muy rápidamente cuatro. Y por qué como que vamos viendo, primero vimos uno, después la clase pasada dos y ahora vamos a ver cuatro. Porque vamos a encontrar de que muchos de estos textos bíblicos son textos relativamente muy cortos, entonces tienen 3 capítulos. Entonces, y tampoco, como yo les había mencionado, la idea es hacer aquí un análisis muy profundo de los profetas, porque pues no es el propósito de este curso. Acuérdense que el propósito de este curso bíblico es que nosotros ante todo, sí, conozcamos unas cosas básicas de la exégesis bíblica, pero ante todo de que podamos meditar, de que podamos hacer vida estos textos bíblicos que vamos a ir meditando. Entonces, ante todo vamos a ver pues esto de una manera pues muy rápida. Entonces, en el día de hoy vamos a ver los profetas Miqueas, el profeta Nahum, el profeta Habacuc y finalmente el profeta Sofonías. Entonces, demos inicio pues al profeta Miqueas. Entonces, el profeta Miqueas, su nombre significa ¿quién como Yahvé? ¿Sí? ¿Quién como Yahvé? Es considerado el cuarto de los grandes profetas del siglo octavo antes de Cristo, y este profeta va a ser contemporáneo a Isaías, a Oseas y al profeta Amós, que ya los hemos visto pues en este curso. ¿Cómo empieza el texto bíblico? Miren, así como hemos visto en algunos de los profetas que hemos visto, se anuncia la destrucción, se anuncia como el castigo para su pueblo, ¿sí? Entonces comienza con el anuncio de la destrucción de Samaria, y recordemos de que esta destrucción de Samaria, en primer lugar, antes de Jerusalén, se da alrededor del año 722 antes de Cristo.
Entonces vamos al primer texto, Miqueas capítulo 1, versículos 2 al 7. Escuchemos lo que dice. Escuchen pueblos todos, pongan atención, tierra y los que la pueblan. Que el Señor sea testigo contra ustedes, el Señor en su santo templo. Miren al Señor que sale de su morada y desciende y camina sobre las alturas de la tierra. Bajo él se derriten los montes y los valles se resquebrajan, como cera junto al fuego, como agua que se derrama por una cuesta. Todo por el delito de Jacob, por los pecados de Israel. ¿Cuál es el delito de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el santuario pagano de Judá? ¿No es Jerusalén? Pues reduciré Samaria a un campo de ruinas, una tierra para plantar viñedos. Arrastraré el valle, sus piedras, y desnudaré sus cimientos. Todos sus ídolos serán triturados y sus ofrendas quemadas. Arrasaré todas sus imágenes. Las reunió como precio de prostitución. Otra vez serán precio de prostitución. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, me llama mucho la atención cómo termina esto. Todos sus ídolos serán triturados y sus ofrendas quemadas. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque acuérdense que la palabra de Dios hay que mirarla con los ojos de fe, intentando sacar de ese texto que sí se escribió hace ya bastantes años, una enseñanza para nuestra vida, porque de todas maneras la palabra de Dios es viva y también se aplica para nosotros. Cuando vemos estas realidades, vamos entendiendo de que ante esta realidad de la cuarentena, ante esta realidad de estar encerrados, de prohibidas las reuniones, y ya vemos de que esto se va a extender por más tiempo, quizá no la cuarentena como la estamos viviendo ahora, pero sí se van a tomar unas medidas que ya vemos que ya distan de que podemos tenerlas inclusive hasta terminado este año y hasta comenzado el otro. Entonces cuando vemos esto, vemos cómo el Señor va triturando ídolos, ¿sí? Vemos como por ejemplo el deporte, los conciertos, todas esas cosas que de golpe nosotros como seres humanos le dimos tanta importancia en su momento, hoy pues ya no tienen como una mayor importancia porque como los he dicho en reflexiones anteriores, hoy prima la vida. Entonces, como esos ídolos van pasando a un segundo lugar. Y también entender nosotros, pues también ojalá hagamos la reflexión todos nosotros como seres humanos, de que eso no es realmente lo importante y de que es necesario volver a Dios. Siguen los profetas denunciando la injusticia. Siguen los profetas denunciando la injusticia. Miremos Miqueas capítulo 3 versículos 9 al 12, que es lo que dice. Escúcheme, jefes de Jacob, príncipes de Israel, ustedes que desprecian la justicia y tuercen el derecho. Edifican con sangre a Sión, a Jerusalén con crímenes. Sus jueces juzgan por soborno. Sus sacerdotes predican a sueldo. Sus profetas adivinan por dinero. Y encima se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No nos sucederá nada mal. Pero por su culpa, Sión será un campo arado, Jerusalén será una ruina, el monte del templo un cerro de malezas. Entonces ya aquí pasamos de Samaria, pasamos a Jerusalén. Ahora ya la cosa viene contra Jerusalén. ¿Y debido a qué, queridos hermanos? Miren, no es que Dios así lo disponga. Resulta de que la sociedad como que se había pervertido, porque miren, aquí dice que los príncipes desprecian la justicia, que los jueces juzgan por soborno, que los sacerdotes predican a sueldo y que los profetas adivinan por dinero. O sea, hasta los mismos profetas, hasta los mismos falsos profetas, pues obviamente diferentes a Miqueas que denuncia esto. Entonces como que todo el mundo se empeñó en hacer el mal, como que todo el mundo se torció, como que todo el mundo va por mal camino, ¿sí? Y entonces como todo el mundo va por mal camino,
surgen hoy y seguramente surgió gente en aquel entonces que le aventó la culpa a Dios, ¿no? Entonces todo lo malo es también que Dios así lo dispuso. Cuando en realidad la reflexión que deberíamos de hacer es qué estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Hombre, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces hoy salen muchos a hablar y a usar, por ejemplo, las redes sociales. Entonces mal actúa el presidente, mal actúa el alcalde, mal actúa tal persona, mal actúa... ¿Y nosotros? ¿Será que nosotros estábamos actuando muy bien o lo estamos haciendo bien? Entonces esas son reflexiones que tenemos que hacer a la luz de estos profetas. Miren, por eso yo creo que Dios es muy providente y nos permite meditar precisamente en estos tiempos a estos profetas. Porque exactamente la situación que vive cada uno de estos profetas es la situación que la podemos extrapolar a nuestra vida, a lo que estamos viviendo hoy, a lo que estamos viviendo hoy. Pero miren que la cuestión no se queda allí con el denuncio, con que viene la destrucción, sino que también Miqueas habla mucho de lo que se conoce como los tiempos mesiánicos, ya tiempos referentes al Mesías. Miremos lo que dice el capítulo 4. Al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán las naciones y caminarán pueblos numerosos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de numerosos pueblos. Hombre, miren esto. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Se sentará cada uno bajo su parra y su higuera, sin sobresaltos, lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Todos los pueblos caminan invocando a su Dios, nosotros caminamos invocando siempre al Señor nuestro Dios. Este fue uno de los textos citados por el padre Rainiero Cantalamessa en su predicación en la homilía el Viernes Santo. De las lanzas, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Y ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ni se adiestrarán para la guerra. Era un llamado que lo hace el Padre y que lo hace también el Papa Francisco en estos momentos a olvidar estos conflictos, por Dios. Y a que todo ese dinero que hoy se invierte en tanquetas, que hoy se invierte en armas, porque es que si vemos la cantidad de inversión que tiene cada país, no más para la parte del presupuesto de sus armas, es un presupuesto y es un dinero abismal. Entonces, ¿cuál es el llamado hoy? Hombre, ya, vivimos en una época de pandemia. ¿Por qué no destinamos esos dineros a ayudar a los más pobres? ¿Por qué no destinamos esos dineros a la salud? ¿Sí? ¿Por qué no destinamos eso? Allí está hablando la voz de Dios a cada país. Mas sin embargo se ve que como que no se entiende. ¿Sí? Por ahí el señor trona hablando de transportar unos portaaviones allí cerca de Venezuela. Entonces, en estas épocas, queridos hermanos, entonces no estamos entendiendo el mensaje. No estamos entendiendo el mensaje cuando seguimos pensando en derribar al otro, en seguir sembrando guerra. No estamos entendiendo ni escuchando la voz de Dios, que nos habla, que nos habla. Entonces, el profeta Miqueas nos habla de esos tiempos mesiánicos en donde se va a instaurar la paz. Y estos momentos son momentos propicios para que empecemos a valorar eso, para que valoremos la paz. Y después un texto citado en el Nuevo Testamento también, este de Miqueas 5:1. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré al que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo y de tiempo inmemorial.
Recuerden que cuando los Reyes Magos llegan en busca del niño que ha nacido, del Dios Rey, van a donde Herodes a preguntarle, hemos venido a adorar al Rey. Y entonces Herodes, primero que todo, se extraña mucho y se pone nervioso. Y va y consulta a los sabios de Israel que le digan, hombre, ¿cómo es esto? Entonces ellos citan esta profecía de Miqueas, que de Belén va a salir el jefe de Israel. Y efectivamente vemos el cumplimiento de esa promesa en Jesucristo, donde a través pues, de un censo, José tiene que viajar con su esposa María a Belén y allá le llega la hora de dar a luz. Entonces nace Jesús, el rey, que va a dar cumplimiento a esta promesa. Entonces por eso se habla de que esos textos hablan de los tiempos mesiánicos, tiempos de restauración, tiempos de llamado ya a la paz. Vamos rápidamente porque ustedes saben que el tiempo en internet es bastante, o subir un video es bastante engorroso, entonces miremos estos otros tres profetas. Nahum es un profeta con 3 capítulos, se describe como un himno de alegría. Y miremos, por ejemplo, estos versículos del capítulo 2, Nahum 2 del 1 al 3. Miren, ya se acerca por los cerros el mensajero que anuncia la paz. Celebra tu fiesta, Judá, cumple tus promesas, que el criminal no volverá a atravesarte, porque ha sido aniquilado. Porque el Señor restablece la gloria de Jacob, la gloria de Israel, a quien habían asaltado salteadores, destruyendo sus ramas. Miren que el Señor a través de los profetas siempre propone la restauración de Israel. O sea, el Señor no nos va a abandonar en esta situación. Esto va a pasar, queridos hermanos. Pero de la manera como asumamos este problema, si lo asumimos como lo asumió en su momento el pueblo de Israel, lo recuerdan cuando fue enviado al destierro, cuando fue desterrado a Babilonia, que empezaron como a irse en su interior, qué fue lo que estábamos haciendo mal y empezar a cambiar. Si nosotros asumimos esto de esa misma manera, de una manera como el Señor nos dice, hey, empieza a reflexionar qué puedes cambiar, qué puedes hacer de diferente para cambiar eso. Entonces vamos a ver cumplidas esas promesas de los profetas. Que el Señor logra estar ahí junto a nosotros y nos va a ayudar y nos va a dar la fuerza para superar estos tiempos que no son para nada fáciles. El Señor está con nosotros. Miremos esta, ¿sí? Miremos a Habacuc. En Habacuc se nos dice como mensaje principal de que Dios otra vez castiga a su pueblo por sus pecados. Entendiendo de que esa era la manera, nuevamente lo repito, como el pueblo de Israel concebía lo que le pasaba. Entonces, claro, si venía destrucción, si los deportaban, si destruían sus ciudades, era porque Dios estaba castigando a su pueblo por los pecados. Pero, ¿qué es lo que nosotros hemos visto hasta ahora? Pues que el pecado tiene su paga, ¿sí? O sea, que es el mismo pecado el que genera el mal en el hombre, no Dios. Porque Dios es infinitamente bondad y Dios es creador. Y si Dios es infinitamente creador, Él no se va a complacer en destruir lo que ha creado. Si no, no sería Dios. Si no, no sería Dios. Entonces es el mismo pecado, como lo dice San Pablo. La paga del pecado es la muerte. ¿Sí? La paga del pecado es la muerte. Y ante esto, ¿qué podemos encontrar? Leía en el día de ayer un artículo pues han estado buscándole de dónde surgió este virus. ¿Sí? Y lejos pues de la conspiración de que se creó en un laboratorio en China, de todo eso, resulta de que se ha llegado a la conclusión de que una de las grandes causas de que ese virus haya pasado a los seres humanos, pues de los murciélagos a los seres humanos, es que definitivamente nos hemos portado muy mal con nuestro medio ambiente y con los animales particularmente. Entonces nos estamos metiendo en el hábitat de ellos. Los estamos cazando furtivamente y los estamos obligando a desaparecer y a desplazarse. Y en ese cazarlos, y en ese estar cerca de ellos, y en ese alimentarnos de esas criaturas, ¿sí?
que no tendríamos, pues digamos, como una necesidad grande en ese sentido. Entonces es que se presentan las grandes posibilidades de que un virus de esos, si uno está mucho tiempo en contacto con esos animales, pues logre saltar de los animales a los seres humanos. ¿Sí? Entonces se ha ido siguiendo como eso y han descubierto eso. Entonces no fue que Dios se creó el virus, ¿no? Como muchos intentan a veces como plantearlo, ¿no? Entonces un Dios castigador. Entonces Dios creó el virus y lo mandó para matar a la gente, ¿sí? Entonces, como lo decía el padre Rainero Cantalamesa, Dios es aliado en esta batalla, queridos amigos. Es aliado nuestro. Nunca buscó nuestra destrucción, sino que quiere que nosotros vivamos. Dios es aliado y si vemos estos problemas ha sido por nuestras propias acciones, que son las que se deben de corregir, que son las que se deben de corregir. Ahora, a la luz de esta situación, analicemos estos dos textos bíblicos. Miren esto. Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al 5. Oráculo recibido en visión por el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? ¿Hasta cuándo te gritaré violencia sin que me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes, me enseñas injusticias, me pones delante violencia y destrucción y surgen discordias y se alzan contiendas? La ley cae en desuso y el derecho no sale vencedor. Los malvados cercan al inocente y el derecho es pisoteado. Miren a las naciones, asómbrense y quédense sin palabras. En sus días haré una obra tal que si se la contaran no la creerían. Preparando esta enseñanza y leyendo este texto bíblico, miren, se me venía a la mente, yo creo que para ustedes ha sido muy claro y es una realidad en todos los países, muy especialmente en Latinoamérica, porque lo he visto en México, se ha visto en Ecuador, se ha visto en Brasil, la necesidad de tanta gente pobre. Y resulta de que algunos pillos han querido aprovecharse de esta situación para seguir robando, para seguir robando, para seguir pisoteando el derecho, para sin importarles de que la gente puede morir, de que la gente puede contaminarse y ser esto una catástrofe peor. Muchos se han aprovechado para seguir robando. Entonces me identificaba yo con este texto, queridos hermanos. Uno también puede decirle al Señor, ¿por qué me haces ver crímenes? Me enseñas injusticias y me pones delante violencia y destrucción y surgen discordias y se alzan contiendas. Uno podría decirle, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo va a cambiar eso? Miren que esto no es propio de nosotros. Ya era propio, ya era propio del pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá imperando estos malvados, robándose la plata, pisoteando al otro? ¿Hasta cuándo, Señor? Y no está mal, no está mal que nosotros nos dirijamos al Señor con un corazón sincero diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor? Ahora escucha lo que responde el Señor, porque directamente pasamos del capítulo 1, ustedes quien pueden meditarlo en su casa y se los recomiendo. Vámonos al capítulo 2, versículos 1 y 14. 1 al 14. Me pondré de centinela, haré la guardia observando atento a ver qué me dice, qué me responde a mi reclamo. El Señor me respondió, ojo pues, porque es que eso es lo otro, el Señor nos responde. El Señor nos responde, queridos hermanos, el Señor nos responde. Y miren lo que le responde al profeta en aquel momento. Escribe la visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La visión tiene un plazo fijado. Camina hacia la meta, no fallará, y aunque tarde, espérala, porque llegará sin retraso. El ánimo soberbio fracasará,
pero el justo por su fidelidad vivirá. Aunque lo intente el traidor, el hombre orgulloso nada conseguirá. Aunque ensanche su boca como el abismo y sea insaciable como la muerte, aunque arrase con todos los pueblos y se adueñe de todas las naciones, todos ellos entonarán contra él coplas y versos con aguda ironía. Ay del que acumula lo que no le pertenece, ¿por cuánto tiempo? Y amontona objetos empeñados. De pronto se alzarán tus acreedores, despertarán y sacudiéndote bien te desvalijarán. Porque saqueaste a tantas naciones, los demás pueblos te saquearán. Por tus asesinatos y violencias en países, ciudades y poblaciones. Ay del que mete en casa ganancias injustas y anida muy alto para librarse de la desgracia. Destruyendo a tantas naciones, has acarreado la deshonra de tu casa y has malogrado tu vida. Hasta las piedras de las paredes reclamarán y las vigas de madera responderán. Ay de que construye con sangre la ciudad y funda la capital sobre el crimen. El Señor de los ejércitos ha decidido que trabajen los pueblos para el fuego y las naciones se cansen inútilmente. Cuando toda la tierra se llene del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas colman el mar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Allí está la respuesta, queridos hermanos. Y nos dice el Señor que esa promesa tiene su tiempo. Y que aunque demore, espérala, pero se cumplirá. Y viene lo que es la paga del malvado, queridos hermanos. La paga del malvado, de aquel que ha construido su riqueza con injusticias. Vemos qué es lo que le pasa, una desgracia terrible para él y para toda su familia. ¿Sí? Pero hay que esperar en el Señor, y es propio de nosotros que esperemos en el Señor. No nos corresponde llenarnos de odio, no nos corresponde arrojar por la boca arrogancias y condenar al otro. Cuando el Señor tiene el juicio en sus manos, el Señor tiene el juicio en sus manos. Esperemos en el Señor que nos ha dicho que dichosos los que sufren por causa de la justicia porque serán saciados. Dichosos cuando los persigan porque van a ser consolados. El Señor que está a nuestro favor, queridos hermanos, si permanecemos con Él. Entonces encomendemos nuestra vida al Señor. Démosle gracias a Dios porque Él nos responde, porque Él no se queda callado, Él nos ha respondido y sigue hablándonos, día tras día nos habla a través de su palabra, para que permanezcamos en Él, para que no perdamos la fe y la esperanza en Él. En ese mismo sentido viene el profeta Sofonías, y esto se los dejo para que lo mediten. El profeta Sofonías también tiene 3 capítulos. Habla de la destrucción de las ciudades debido a la infidelidad y la futura restauración. Pero los invito para que a la luz de la experiencia que ustedes y yo estamos viviendo en este momento, leamos el capítulo 3 de Sofonías. Léanlo todo. Entonces es una sentencia pues bastante fuerte, pero también es una restauración. El Señor nos acompaña y nos seguirá acompañando, y el Señor nos librará por encima de que pasemos por muchas dificultades, por muchos problemas. No perdamos la fe de que el Señor está con nosotros y de que en sus manos está nuestra vida y de que en Él encontraremos nuestra recompensa, queridos hermanos, bien sea que esa recompensa la tengamos aquí o ahora, o bien sea que esa recompensa entonces nos la ganemos nosotros en el cielo, porque recuerden que es hacia allá donde caminamos. Nuestra vida es pasajera, nuestra vida un soplo por este mundo, ¿sí? Y si hemos de enfrentarnos a la muerte y si el Señor nos llama cuando Él así lo disponga, entonces estar preparados y decirle: Señor, toma aquí nuestra vida. Gracias por lo que nos permites hacer, gracias por tus bendiciones de a diario, y permítenos que sea lo que sea el tiempo que nos quede en este mundo, podamos proclamar tu palabra y podamos llevar tu mensaje de salvación a todos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos conceda
seguir guardando la esperanza, queridos amigos, en estos momentos y espero pues de que sea de mucha bendición esta clase y que esté muy bien. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.